geométricas en nuestro tema. Y ahora sí, vamos a avanzar. Bien, y vamos a ir a la definición entonces de progresión geométrica. Ya, definición, dice que una sucesión de números está en progresión geométrica cuando cada uno de ellos es igual al anterior multiplicado por una cantidad constante llamada razón Q. ¿No? Ejemplo, vamos a ampliar un poquito la figura, entonces, esto seguramente para ustedes es un poco común, ¿no? Común porque ya lo han visto seguramente de repente en el curso de aritmética, ¿no? En aritmética muchas veces se hace estudio de las progresiones, entonces no va a ser digamos, extraño todo lo que se va a hablar acá. Entonces, por ejemplo, entonces repasemos un poquito la definición, ¿no? Decimos que una sucesión de números está en progresión geométrica cuando cada uno de ellos es igual al anterior multiplicado por una cantidad constante llamada razón Q. Entonces, como te decía, ¿no? Observando, por ejemplo, acá 1, ¿no? 1, 2, luego 2, 4, luego 4, 8. Entonces, de 1 para que me produzca el 2, debía haber multiplicado por 2, ¿no? De 2 para que me salga 4 por 2, de 4 para que me salga 8 por 2. Entonces, justamente ese número 2 es lo que se le denomina razón, ¿no? Razón de la progresión. En este caso, de la progresión geométrica. A ver, en el caso de de este ejemplo, ¿cuánto sería la razón, chicos? A ver acá. La razón en este caso, en el siguiente ejemplo, ¿no? Menos 1 para que me dé menos 3. La razón sería 3, ¿no? Por 3, aquí por 3 y aquí por 3. En el primer caso recuerda que la razón era 2. Aquí en este caso la razón sería pues 3. La razón R o Q también le ponen, ¿ya? A ver, vamos a ponerle R mejor, ¿no? Ojo que también la denominan con Q, ¿no? Y en el siguiente caso, la razón pues sería simplemente de A para que me salga a Q, tendría que multiplicar por Q, pues, ¿no? Por Q, y así sucesivamente acá por Q, y acá también por Q. ¿Ya? Listo. Ahora sí, chicos. Tenemos estos casos, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar. Bien. Vamos a seguir y vemos la pantallita y continuamos, ¿no? Representación de una progresión a 1, ¿no? Tenemos una sucesión de términos A1, A2, A3 y así sucesivamente hasta el AN, ¿no? Donde PG es la progresión geométrica de N términos y Q es justamente la razón. Ya, siguiendo ahí, donde Q es igual a N, bueno, acá está incompleto, dividido entre a la N, perdón, disculpen acá un ratito, que hay una pequeña observación. Bien, entonces no se olviden, chicos, el valor de Q lo vamos a obtener dividiendo, ¿no? A N, o sea, un término en específico entre el anterior. Esa sería la manera de encontrar la razón, ¿ya? Por ejemplo, puedo dividir A2 entre A1, A3 entre A2 y así, ¿no? Obtener el valor de la razón. Bien, jóvenes. Entonces acá es que la observación era porque acá había un exponente, ¿no? Entonces, no es N de exponente, sino N acá abajo como subíndice. Bien. Muy bien, chicos. Entonces, la razón Q se encuentra dividiendo cualquier término entre su inmediato anterior. Y ahora Q, ¿no? Si es un número que está entre 0 y 1, se dice que la progresión es creciente, ¿no? Se dice que la progresión es creciente, ¿no? Si Q es menor a 1, si Q es menor a 1, la progresión es decreciente. Y si Q es menor a 0, se dice que la progresión es oscilante, ¿no? Son algunos casos ahí que tenemos. Bien, tenemos también una propiedad, ¿no? Para que el cálculo del término enésimo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo, digamos, esta sucesión, ¿no? La de acá. 1, 2, 4, 8, ¿no? Y quiero encontrar, por ejemplo, el término 10 o el término 20, ¿no? El término 20. ¿Cuál será el término 20 de esta progresión geométrica? ¿No? 1, 2, 4, 8, se supone que sigue 16, 32 y así sucesivamente. Entonces yo puedo encontrarlo con esta formulita que está acá, ¿ya? Con esa formulita nosotros podemos encontrar el valor de el enésimo término, al cual le denominan A sub n. A sub n es igual a sub 1 por Q a la n menos 1. ¿Qué es el A sub 1? Recuerda que el A sub 1 es el primer término multiplicado por Q, ¿no? Multiplicado por Q elevado a la n menos 1. Recuerda que n representa acá el número de términos y eso lo vamos a indicar, ¿ya? N es la cantidad de términos.
O el término solicitado, ¿ya? El término solicitado también es. Bien, chicos, entonces, como te indicaba, n es el término solicitado, ¿ya? Entonces, por ahí tenemos un ejemplito más, ya vamos a resolverlo. Bien, chicos, aquí en ese ejemplito, se supone que aquí debería ser 729 acá. Así, 1 sobre 729, 1 sobre 243, coma, 1 sobre 81 y así, ¿no? Me están viendo el término 12, el término doceavo. Entonces, ¿qué información tenemos ahí? El primer término es, ya te lo dije, 1 sobre 729. Q es la razón, ¿no? Y si nos damos cuenta en el ejercicio, la razón es 3, ¿no? Por 3 y así sucesivamente, ¿no? Repito una vez más, 1 sobre 729, la razón es 3 y me están pidiendo el término 12. Entonces, por fórmula, el término 12 es igual ¿a qué? Al primer término por n, por q a la n menos 1. Recuerda que n vale 12, ¿no? Es el término 12. Entonces acá se ha movido también eso. Vamos a resolverlo bonito ahí. Vamos a limpiar la pantallita y vamos a corregir eso bonito, ¿ya? Entonces que acá hay muchas cositas que se han movido acá dentro de la solución de los ejercicios. Vamos a desarrollarlo bien chévere acá. ¿Ya? Bien, entonces seguimos ahí. Ya, entonces el primer término es 1 sobre 729, ¿no? Pero 729 puede ser, por ejemplo, 3 a la cuánto. 3 elevado a la cuánto me da 729. 3 a la sexta, ¿verdad? Por Q, que vale 3, a la 12 menos 1. 12 menos 1 sería 11, ¿no? Es por eso que acá lo tienen escrito de esta manera. 3 a la 11 sobre 3 a la sexta. Y eso sale 3 a la quinta, ¿no? Y 3 a la quinta, pues es 243. Es decir, el término número 12 sería 243, ¿no? Y esa sería la forma de encontrar un término en particular, ¿ya? Bien, luego tenemos aquí otro punto que tenemos que aprender también es la suma de los n términos de una progresión. Ya, la suma de los n términos de una progresión dice que la suma es igual al primer término, paréntesis, q a la n menos 1 sobre q menos 1. No te olvides que q representa la razón, n representa digamos, que nos pidan, ¿no? La suma de los 10 primeros términos. Entonces, n sería 10. Y A1 representa el primer término, ¿no? Y ahí podemos resolver ese ejercicio, ¿no? Que está ahí. Identificando como A1 5, Q es la razón que es 5, ¿no? De 5 a 5 cuadrado por 5 y así sucesivamente. Y me están pidiendo la suma de los 17 primeros términos. Entonces la fórmula sería A1, o sea 5, por Q a la N, que es 5 a la 17, menos 1 sobre 5 menos 1, 4, ¿no? Y esa sería, por ejemplo, la solución para esa pregunta, ¿ya, chicos? Bien. Bien, chicos, entonces esa sería la parte introductoria acá de la clase. Luego tenemos otro aspecto también que aprender, que es justamente la suma de los infinitos términos o suma límite, ¿no? La formulita para la suma límite dice que es la suma límite SL, ¿no? Acá le han puesto una L, SL, ¿ya? La suma límite es igual al primer término dividido entre 1 menos Q. Entonces, ¿cómo es este caso? A ver, veamos poco a poco cómo es esto. No, a ver, vamos a ver un ejemplito, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, bueno, no se ve muy bien. Entonces, un octavo más un 16avo, ¿no? Más un 32avo y así sucesivamente, ¿no? Más puntos suspensivos. Un octavo más un 16avo más un 32avo. Entonces, se supone que la fórmula para la suma límite es igual a ¿qué? Al primer término dividido entre, que decía la suma límite, a ver, el primer término dividido entre q menos 1.
Ya lo podemos observar en la parte superior. Ahí está, 1 menos Q, perdón, disculpe. 1 menos Q, ¿ya? Vamos a anotarlo ahí. Entonces, lo anotamos un ratito, chicos. Aquí, 1 menos Q. Bien, en este caso, mi razón, bueno, mi primer término es un octavo. Mi razón es un medio, vamos a ponerlo bien acá. Vamos a borrarlo ahí. Acá mi razón es un medio. Entonces solamente yo tengo que reemplazarlo. Mi suma límite es igual al primero, que es un octavo, sobre 1 menos Q. Y Q es un medio, 1 menos un medio, ¿no? Acá sería un octavo dividido entre 1 menos un medio es un medio. Y luego tendría que resolver esa operación, ¿no? Un octavo entre un medio sería, aplicando extremos y medios, 2 por 1, 2, 8 por 1, 8. ¿No? Y acá esto sale pues un cuarto, ¿no? Que es justamente el resultado aquí de la operación, ¿no? Bueno, eso sería entonces la forma de calcular ahí en ese caso la suma límite, ¿no? Un cuarto sería la suma límite. También hay la fórmula para el cálculo del término central, ya que es lo que continúa. El cálculo del término central dice que el término central es igual al primero por el último y todo afectado, ¿no? Por una raíz. Muy bien, chicos, entonces esa sería la fórmula para calcular el término central. Bien, vamos a avanzar y vamos a ir a la parte práctica, chicos, ¿ya? Vamos a la parte práctica y avanzamos. Bien, pregunta número 1, dice, halle el término del lugar 16 en esta progresión geométrica. Entonces vamos a hacer un espacio, pues, para hacer esa resolución. Muy bien. Empezamos entonces. A ver, primero identifiquemos los datos que tenemos dentro del problema. A ver, primero el primer término, ¿no? Necesito yo el primer término. Entonces, ahí el primer término, disculpen. El primer término sería 1 sobre 256. La razón. ¿Cuánto es la razón, chicos? A ver ahí. La razón es, me indican 2. Correcto, ¿no? Porque si yo multiplico por 2 acá, me da el siguiente. Si multiplico por 2 acá, me da el siguiente. O sea, la razón es 2. Muy bien. Y ahora quiero hallar el término 16, ¿no? Me están pidiendo el término del lugar 16. ¿Cuánto vale? Entonces yo voy a recurrir a la fórmula. Bueno, entonces se sabe, ¿no? Se sabe, dos puntos, que para hallar el enésimo término, la formulita es A1 por Q a la N menos 1. Bueno, donde obviamente el valor de N es 16, bueno. Obviamente el valor de N es 16. Entonces, el término 16, vamos a indicar ahí, es igual a A1. A1 es 1 sobre 256 por Q, que es 2, a la N menos 1. Recuerda que me piden el término 16, elevado a la 16 menos 1, ¿no? Siguiendo al costado sería 1 sobre 256. 256 lo puedo escribir como 2 a la octava, ¿no? 2 a la octava. Todo esto por 2 elevado a la 15. Y luego yo tendría que hacer la operación, ¿no? 2 a la 15 entre 2 a la octava, eso sería 2 a la séptima, ¿no? Y 2 a la séptima, como ya algún alumno me indicó por ahí, la respuesta es 128. ¿Ya? Esa sería entonces la resolución para la pregunta número 1. ¿Ya, chicos? Bien, en el caso de la pregunta número 2 dice si a 110, 90 y 60 se le resta una misma cantidad. Bien. ¿Qué cantidad? No sé, ¿no? Entonces, sea X, ¿no? Sea X la cantidad a restar, ¿no? Sea X la cantidad a restar. O sea, X es lo que le voy a restar a cada cantidad. Al 110, al 90 y al 60. Dice para obtener tres nuevas cantidades que están en progresión geométrica. Mira qué interesante. Entonces, el primer término va a ser 110 menos X. Y el siguiente término va a ser 90 menos X. Y el siguiente término va a ser 60 menos X. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿qué más dan de dato?
se obtienen tres nuevas cantidades que están en progresión geométrica. ¿Cuál es la razón de dicha progresión? A ver, chicos, ¿cuál sería la solución que le daremos a este problema? Jóvenes, a ver su participación, algún aporte que podemos hacer, chicos, o cómo podemos obtener la razón de esta progresión. ¿Alguien? Bien, seguimos entonces. Bien, lo que nosotros tenemos que recordar es que, por ejemplo, para obtener la razón de una progresión se obtiene dividiendo, ¿no? ¿Qué? Por ejemplo, esto entre esto. Se supone que si es una progresión geométrica, 90 menos x, lo puedo dividir entre 110 menos x, ¿no? Y también yo puedo obtener el valor de esta progresión dividiendo esto entre esto. 60 menos x yo lo puedo dividir entre 90 menos x. Y también obtendría, o sea, si yo divido esto entre esto, obtengo el valor de la razón de la progresión, y acá también obtengo el valor de la progresión ahí, chicos, ¿ya? Podría hacerlo de esa manera. Bien, entonces siguiendo ahí con la operación. Ok, no hay problema, Zabaleta. Ya, ahora siguiendo con el problema, entonces hacemos acá un producto cruzado, chicos, ¿no? Producto cruzado para trabajar la operación de este ejercicio, ¿ya? Disculpen que tengo un poquito de bulla acá. Bueno, haciendo la operación, ¿ya? Entonces 90 menos x por 90 menos x obviamente es 90 menos x elevado al cuadrado. Y eso sería igual a 60 menos x, ¿no? 60 menos x multiplicado por 110 menos x. ¿Ya, chicos? Seguimos. 90 menos x al cuadrado es 90 al cuadrado. Hay que hacer la operación nomás, no me queda de otra. Este es un binomio de la diferencia al cuadrado. O sea, sería ahí 90 al cuadrado, ¿no? 90 al cuadrado es 8100 menos el doble producto de estos dos. O sea, sería acá 180x más x al cuadrado. Y ahora acá, ¿cómo puedo hacer esto? Propiedad distributiva, pues chicos, ¿no? Aplico acá de esta manera y luego así. Tendría que ser de esa forma, no me quedaría de otra. Ya, siguiendo entonces con el ejercicio, 60 por 110 sería acá 6600, 6600. Ahora 60 por menos x sería menos 60x. Luego quedaría menos x por 110 menos 110. X. ¿Ya? Menos 110x. Y menos x por menos x sería... Gracias. Y ahora sí, ¿no? Gracias ahí a los alumnos que han aportado. Y estos dos seguirían, ¿no? Ahora sí, acá me quedaría 8100 menos 180x igual a 6600 menos 170x. Este 180x lo mandaría al otro lado como positivo y se encontraría con el 170 y me quedaría acá 10x. El 6600 se va a restar al 8100, ¿no? Y la resta sería, ¿cuánto? 1500, ¿no? 1500 sería la resta. Correcto. Bien. Y de ahí, pues, finalmente encontrar el valor de x, ¿no? El 10 se va a dividir al otro lado y finalmente el valor de x es 150. ¿Ya? Bien, ya tenemos entonces ya está el valor de x, entonces ya tendríamos entonces el valor de la progresión. A ver cómo podemos, qué nos va a quedar acá. Entonces, ¿cómo me quedaría esta progresión? A ver, al costadito nomás. 110 menos 150, ¿ya? 110 menos 150 sería menos 40, ¿no? 90 menos 150, ¿cuánto sería, chicos? Entonces, chicos, acá reemplazando el valor de x, estos serían los términos de la progresión. Y para obtener el valor de la razón sería dividir esto, ¿no? Esto entre esto, 60 entre menos 60 entre menos 40, 0, 0, el menos con el menos se va y eso sale 3 medios positivos, ¿no? Y esa sería la respuesta para la pregunta número 2, chicos, ¿ya?
Ahí quedamos con la pregunta 2. Bien, chicos, vamos a explicar un par de ejercicios más, chicos, de el tema de progresiones geométricas y vamos a continuar aquí con la pregunta número 3, donde dice, halle el 12º término de una progresión geométrica si el quinto es 32 y el octavo es 4. O sea, tengo una información ahí, ¿no? Respecto del quinto término, que vamos a señalarlo ahí, y el octavo término. El quinto término me dicen que es 32, el octavo término me dicen que es 4. Bueno, se sabe que una progresión geométrica, por ejemplo, podría ser de esta manera, el A sub 1, el A sub 2, el A sub 3, el A sub 4, con una razón igual a Q, ¿no? Bueno, eso es lo que hemos aprendido, ¿no? Y para obtener por ejemplo, el A2 tendría que multiplicar por Q, para obtener el A3 multiplico por Q, para obtener el A4, al A3 lo multiplico por Q y así sucesivamente. Entonces, hablamos del quinto y el octavo término. Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurre hacer lo siguiente. Ya nosotros vamos a hacer esta operación. ¿Cómo obtengo, por ejemplo, el A5? Si yo quiero obtener el A5, por ejemplo, aplicando la fórmula, ¿no? Recuerda cuál es la fórmula para una progresión, para encontrar el enésimo término en una progresión geométrica, es la formulita, el AN, o sea, ¿no? El término deseado es igual al primer término, ¿no? Es igual al primer término todo multiplicado por la razón elevado a la n menos 1, ¿no? Donde n representa, digamos, la posición, ¿no? Deseada, digamos. Por ejemplo, acá quiero el A5. Si yo quiero el A5, n vale 5. Así es. Entonces, el A5 se supone que es igual al A sub 1 por Q a la n menos 1. Como n es 5, 5 menos 1 aquí sería 4. Y si yo quiero encontrar el A8, ¿no? El A8 es igual al A sub 1 multiplicado por Q a la n menos 1, como n es 8, en este caso sería 7. Muy bien. Entonces, si yo hago la división acá, ¿no? Efectúo una división, entonces sería así, ¿no? El A5 dividido entre el A8, esto sería igual. Si yo divido esto entre esto, aquí se van estos dos y quedaría Q cuarta entre Q séptima. Q cuarta dividido entre Q séptima. Reemplazando valores, chicos, ¿ya? Q a la séptima, ¿ya? Q a la séptima. Ahora, reemplazando valores, recuerda que el A5 es 32. 32 dividido entre el A8, que es 4. Esto es igual a Q cuarta entre Q séptima. Esto puedo dejarlo como, de repente, Q a la menos 3, ¿no? Ya, 32 entre 4 es 8. 8 es igual a Q a la menos 3, ¿sí? Que tranquilamente, bueno, convendría, creo, me parece que dejarlo acá como 1 sobre Q al cubo, ¿no? Este Q al cubo sube, este 8 baja, y me va a quedar algo así, ¿no? Me va a quedar que Q al cubo es igual a un octavo, ¿no? Y finalmente el valor de Q va a ser igual a 1/2, ¿no? El valor de Q va a ser igual a 1/2. Ahora, muy bien. Ahora, ya hemos encontrado el valor de Q, ¿no? Ya está el valor de Q. Entonces, ahora nos faltaría a nosotros encontrar justamente el décimo término, ¿no? Vamos a hacerlo en esta pequeña parte de acá, chicos. Vamos a encontrar entonces el décimo término. Entonces, si yo quiero encontrar el término 10, el A10, se supone que el A10 es igual a ¿qué? Es igual a ¿qué? Se supone que es igual al A1 multiplicado por, Q a la n menos 1, ¿no? O sea, un medio elevado, ¿a qué exponente? A la n menos 1, es decir, a la novena. ¿Ya, chicos? Muy bien. Bien, chicos, entonces, bueno, esa sería aplicando la formulita, ¿no? Y acá tendría que encontrar yo el valor del A1, ¿no? Para encontrar el valor del A1, bueno, necesariamente yo tendría aquí que reemplazar, pues, ¿no? Tendríamos que reemplazar aquí. Vamos a hacer un paréntesis por acá, chicos, ¿ya? Para encontrar primero el A1. Entonces, de acá sabemos que el A8, por ejemplo, podría usar también el A5, ¿no? Sabemos que el A8 es 4. Sabemos que 4 es igual al A1 multiplicado por Q a la séptima, pero Q es un medio, o sea que acá sería un medio a la séptima, o sea 1 sobre 2 a la séptima, ¿ya? 1 sobre 2 a la séptima, y este 2 a la séptima multiplicaría el 4, que es 2 al cuadrado, ¿no?
multiplicaría el 4, que es 2 al cuadrado, y acá el A1, pues sería, en este caso, a ver un momentito. Bien, y de acá obtendríamos que el A1 sería aquí 2 a la novena, ¿no? Podríamos emplear esta forma para encontrar. Ah, verdad que me estaban diciendo acá el 12º término. Es decir, ¿no? Aquí sería, no sería el término, perdón, no sería el término 10 que yo había puesto acá, sino sería el término 12. Ya, entonces vamos a aclarar ahí esa información antes de que cometamos un error por ahí. Entonces acá sería el A12 es igual a la A1 por un medio que es Q elevado a la n-1, o sea, 11. No, y de acá el A12 sería igual al A1, que vale 2 a la novena, por 1 sobre 2 a la 11, que se escribiría así. Un medio a la 2. Y esto pues sería 1 sobre 2 al cuadrado al final. Y de acá esto sale un cuarto, ¿no? Esa sería la respuesta entonces en este ejercicio número 3, ¿ya? Un cuarto, chicos. Bien, chicos, entonces siguiendo ahí. En la pregunta 4 dice la suma de los términos que ocupan los lugares impares de una progresión geométrica de 6 términos. Ah, ya, de 6 términos. Yo había puesto 7. De 6 términos nomás. Dice que es 2537. Miren, repetimos, a la suma de los términos que ocupan los lugares impares de una progresión geométrica de 6 términos es 2537 y la suma de los que ocupan los lugares pares es 7611. Halle la razón. Ya la pregunta aquí lo que piden es halle la razón, es decir, me están pidiendo el valor de Q. ¿Cuánto vale Q? Esa es la pregunta. El valor de Q. Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a trabajar esta parte, chicos. ¿Ya? Entonces, me están hablando de los lugares impares. Entonces, creo que claramente podemos notar que me están hablando en primer lugar del A1, del A sub 1, del A sub 3 y del A sub 5, ¿no? Que son los lugares impares. Entonces, por dato podemos indicar ahí, ¿no? Por dato, sabemos que la suma de los que ocupan los lugares impares, o sea, el A sub 1 más el A sub 3 más el A sub 5, todo esto por dato es 2537. 2537. Listo. Esa sería la primera parte, ¿no? Y luego también tenemos otra información, ¿no? Acá tenemos una información y tenemos otra información, la cual me dice, y la suma de los que ocupan los lugares pares, o sea, el A sub 2 más el A sub 4 más el A sub 6, o sea, los que ocupan la posición par, dice que esta suma es 7611. Muy bien, ahora aquí viene el trabajo, ¿ya? Entonces yo voy a expresar el A sub 2 en función del A sub 1, el A sub 4 en función del A sub 3 y el A sub 6 en función del A sub 5. ¿Cómo? Vamos acá a hacer un paréntesis, ¿no? Recuerda, vamos a poner acá, recuerda que, por ejemplo, el A sub 2 se supone, ¿no? Aplicando la fórmula del término general, vamos a poner mejor la fórmula del término general, el A sub n dice que es igual al A sub 1 por Q a la n menos 1. ¿No? Esa es la fórmula general, ¿no? O la fórmula que me permite a mí el cálculo del término enésimo, ¿no? Entonces, si yo quiero expresar o hablar del A sub 2 en función del A sub 1, sería A sub 1 multiplicado por Q, ¿no? Estoy aplicando acá la fórmula, ¿no? Ojo que también yo puedo considerarlo de esta manera, ¿ya? Esa es la fórmula general, chicos. Pero otra forma también de encontrarlo es aplicando la fórmula general o usando simplemente la definición de progresión, ¿no? Porque recuerda, para encontrar el A2 tengo que multiplicar a la sub 1 por Q, ¿sí o no? Si yo quiero encontrar, por ejemplo, el A3, ¿no? Sería el A2 multiplicado por Q y así sucesivamente, ¿no? Siempre que quiero encontrar el siguiente tengo que multiplicar por Q. ¿No? Esa sería la forma más práctica entonces de encontrar el siguiente. O sea, ¿a qué me refiero? Si yo quiero encontrar el A2, debo que multiplicar el A1 por Q. Y lo voy a escribir acá. El A2 es igual al A1 por Q. Siguiendo esa misma línea, el A4 sería el A3 por Q. El A3 por Q. Y luego el A6 sería pues el A5 por Q, ¿no? Y eso lo reemplazo acá. En vez del A2 voy a reemplazar el A sub 1 por Q, el A4 es el A sub 3 por Q y el A6 es el A5 por Q.
Y todo esto es igual a 7611. ¿Ya, chicos? Bien. Ahora, aquí podría yo factorizar Q. ¿No? Factorizo Q y colocaría acá, ¿no? A sub 1 más el A sub 3 más el A sub 5. Todo esto es igual a 7611. Ahora, todo lo que está, digamos, aquí, toda esta expresión, todo esto es igual a 2537. Entonces, este 2537 sería a dividir al 7611, ¿no? Donde el valor de Q sería 7611 entre 2537 y eso sale 3, ¿no? Y esa sería la respuesta, chicos, para la pregunta número 4, ¿ya? Pregunta número 4. Bien, chicos. Continuación, pregunta 6. Última pregunta, chicos. Dice en un cuadrado del lado A, ya, se unen los puntos medios de los 4 lados. O sea, digamos que tenemos inicialmente pues este primer cuadrado, ¿ya? Vamos a indicarlo ahí. Un momentito, por favor. Vamos a decir que todo este cuadrado, por ejemplo, es del lado A, ¿ya? Vamos a indicarlo ahí. Este cuadrado es del lado A. Muy bien. Y se unen los puntos medios de los 4 lados, o sea, vamos a tomar este punto medio acá, considerando que estas dos son iguales, ¿no? Obviamente esto de acá también es igual, ¿no? Y acá también es igual, y acá también es igual. Se toman los puntos medios de los 4 lados, y ahora dice que se forman cuadrados cuyos, ¿no? Y se forman otro cuadrado cuyos puntos medios se unen también, o sea, cuando uno estos puntos medios se forma otro cuadrado de color amarillo, ¿no? Donde obviamente este lado de acá es igual al de acá y esto a su vez es igual al de acá, ¿no? De esa manera, ¿no? Así, chicos. Y luego a su vez se está cumpliendo, ¿no? De que de este otro cuadrado se toman otra vez los puntos medios, ¿no? Y este lado es igual al de acá, y este lado es igual al de acá, y este lado es igual al de acá, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y ahí sigue la secuencia. Ya, y se forma otro cuadrado cuyos puntos medios se unen también para formar otro nuevo cuadrado y así sucesivamente, dice ahí el texto. Halle el límite de la suma de las áreas de todos los cuadrados. O sea, me piden que haya el área del cuadrado de celeste, más el área del cuadrado de amarillo, más el área del cuadrado de verde, más el área del cuadrado que está de rojo, más el área y así sucesivamente. No voy a seguir hasta el infinito, ¿no? Y me piden que haya la suma de todo ello. Bueno, para ello, recuerda, ¿no? La suma límite. La suma límite, recuerda, tenía su formulita que después la voy a colocar, ¿ya? Pero primero tenemos que encontrar la lógica aquí del problema, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué está pasando acá? A ver, primero, ¿no? Vamos a poner todo de acuerdo a su color, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar en primer lugar con el cuadrado de celeste, ¿ya? El cuadrado de celeste. ¿Cuánto vale el área de ese cuadrado de color celeste? Se supone que su área es su lado al cuadrado y me indican a mí que el cuadrado de celeste tiene su lado igual a A. Entonces el área sería A cuadrado. Ahora, en segundo lugar, vamos a trabajar con el cuadrado de amarillo, ¿ya? Vamos a trabajar con el cuadrado de color amarillo. El cuadrado de color amarillo sería su área igual a su lado al cuadrado. Pero ¿cuánto vale el lado del cuadrado de amarillo? Entonces, aquí viene análisis. Hay que analizar el problema, ¿ya? Por ejemplo, si todo mide A y este es punto medio, entonces este pequeño segmento sería A medios, ¿no? Y esto sería A medios. Y como acá es obviamente 90, A medios y A medios me da este lado de acá que sería A medios raíz cuadrada de 2, ¿no? Claro, cateto, hipotenusa, ¿no? Lo mismo por raíz de 2. Esto es un triángulo de 45-45, chicos, ¿ah? Ojo, ya, muy bien. Si esto es su lado, ¿no? Vamos a ponerlo mejor de color amarillo, ya el valor de su lado, para respetar siempre el color. Entonces, el lado aquí sería A medios raíz cuadrada de 2, ¿no? Entonces, su área sería igual al valor de A medios raíz de 2, todo esto elevado al cuadrado. Si esto lo desarrollamos, esto sale a cuadrado dividido entre 2. O sea, sale la mitad del anterior. Y si evaluamos el cuadrado de verde, ¿no? Si nos tomáramos así igualito como del cuadrado 1 al cuadrado 2, si nos tomamos la molestia de analizar el área del cuadrado de verde, nosotros podemos llegar a la conclusión
de que su área sería igual, ¿no? Acá vamos a obviar esta parte, pero su área sería igual a a cuadrado dividido entre 4. Es decir, conforme voy avanzando el área o me voy avanzando, ¿no?, con el cuadrado interior, siempre va a ser la mitad del anterior, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad. Siempre. ¿Ya? Entonces, ¿qué me piden a mí? ¿No? ¿Qué es lo que me están pidiendo? A ver, vamos a anotar acá. Lo que me piden dentro del problema es que yo calcule, ¿no? Hay el límite de la suma de las áreas de todos los cuadrados. O sea, me están pidiendo la suma límite, que yo sume el área del cuadrado de celeste, o sea, a cuadrado, más el área del cuadrado de amarillo, a cuadrado sobre 2, más el área del cuadrado de verde, sería a cuadrado sobre 4, y así sucesivamente, ¿no? Se supone que el siguiente debería ser a cuadrado sobre 8, ¿no? Y así esto sigue hasta el infinito. Hasta el infinito, ¿no? Y ahora, ¿cómo se resuelve eso, profe? Ya, mira, nosotros aquí vamos a factorizar el a cuadrado, ¿no? Factorizo en todos los términos, se repite siempre el a cuadrado y me va a quedar esta situación. Me va a quedar 1 más un medio más un cuarto más un octavo. Y así sucesivamente hasta el infinito. Entonces yo tengo que hallar esta suma, ¿no? ¿Cómo hallo esa suma? Recuerda que para hallar esta suma, vamos a usar por acá otro colorcito, a ver. Recuerda que para hallar esta suma que está acá, vamos a llamarle S, hay una fórmula, ¿no? Hay una fórmula y lo vamos a anotar acá. Para hallar esa suma dice que es el primer término, el A1 dividido entre 1 menos la razón de la suma límite. Recuerda que una suma límite, o cuando hablamos de esa suma límite, es una progresión geométrica, ¿no? Y en nuestro ejercicio, ¿cuánto vale nuestra razón? De 1 para que me dé un medio, ¿por cuánto tengo que multiplicar? Obviamente por un medio. De un medio para que me dé un cuarto, obviamente sigo por un medio y por un medio y por un medio. Es decir, la razón vale un medio, ¿no? Y de aquí ya podemos pues prácticamente terminar nuestro problema, ¿no? Y decir, entonces, bueno, esa cantidad S que me están pidiendo sería igual a que S es igual al primer término. Apliquemos fórmula. El primer término es 1 dividido entre 1 menos la razón. 1 menos la razón Q, que vale un medio. Y quedaría acá 1 sobre 1 menos un medio es un medio. Y 1 entre un medio, esto es 2. Entonces, bueno, ya por lo tanto, mejor dicho, la suma límite sería a cuadrado por S, pero S vale 2, o sea, 2 veces a cuadrado, ¿no? Y esta sería la respuesta para el ejercicio número 6, ¿ya? Y bien, chicos, eso sería todo entonces con respecto a, bueno, a la clase aquí de progresiones geométricas. Ya espero que quede todo perfectamente claro y ya conmigo será hasta una nueva oportunidad. Chao, chicos, cuídense y muchos éxitos.